Mariano Farasi es integrante de FKB Arquitectos, junto con Iván Kustich y Juan Barrio Nuevo, y además es docente de la Facultad de Córdoba, de la cátedra de proyecto, cuarto B, ¿no es cierto? Así es. FKB hace 20 años tiene experiencia compartida. Y convocó la idea de conformar un ámbito donde el trabajo en equipo y el hecho de participar de un mismo enfoque frente a la arquitectura nos lleva a desarrollar una actividad, articulando el hacer con el pensar en conjunto con enseñar y aprender de la docencia. Un poco lo que nos había escrito, tienen un montón de menciones, premio de realización y aportes de la arquitectura en el 2015. La distinción en Casa Villa Belgrano en Córdoba, Argentina, mención en concurso nacional de anteproyectos del Banco de la Provincia de Neuquén, distinción de 10 casas, hay como un montón de menciones en concursos nacionales, provinciales. Bueno, un poco una breve reseña de lo que es el estudio. Bueno, Sí. bienvenido. Bueno, Mariano, gracias por sumarte. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es interesante intentar transmitir algunas ideas, algunas experiencias. Bueno, eh, siempre en relación a la actividad docente. Bueno, si les parece, comparto ya. Dale. Dale, sí. Yo nos voy a mutear así no te entra ningún audio. Bueno, cualquier cosa me avisan o me interrumpen. Bueno, ¿se ve allí? Sí, Sí, perfecto. Y te escucha hacer el señal con el dedo. Bueno. eh, em, Bueno, yo más o menos reelaboré lo que tenía en función de la presentación al taller de Proyecto Arquitectónico 2 de la cátedra de Pagani. Y bueno, le había titulado, está claro que bueno, el pedido estaba ligado a la arquitectura en acero, en función del acero. Yo denominé el intercambio como proyecto arquitectónico, vacío, límite y materialidad. Dentro de la materialidad, vamos a abordar la cuestión del acero. Aún yo no soy un especialista en eso en términos de cálculo, pero sí algo de proyecto. Y además de unas primeras placas que tienen que ver, digamos, con una cuestión conceptual de dónde desde dónde nosotros nos paramos, miramos, enfocamos la arquitectura para luego mostrar intentando la mayor coherencia posible con esos conceptos. Vamos a mostrar dos obras, las dos, bueno, una enteramente en acero y la otra, bueno, es toda una historia que ya se las comentaré brevemente. La primera es 5+1, que es un conjunto de arquitectura más doméstica. Son 5 triplex en un terreno en Tablada Park, en Córdoba, más un espacio cultural. Y la segunda es el Consejo Liberante de la Ciudad de Córdoba. Bien, la primera cuestión es cómo nos plantamos frente a la arquitectura, entendiendo la misma como la organización y configuración del espacio habitable, todo espacio habitable.
En ese sentido, nos gustaba esta frase de David Chipperfield, del 2000, que fue Pritzker en el 2023, el año pasado, donde en el marco del Pritzker dice que esto que está escrito ahí, los arquitectos operamos en la sociedad, no somos pintores o poetas, somos responsables de construir edificios que juegan un papel en la sociedad. Bueno, ese papel en la sociedad es precisamente la configuración del espacio vital, ¿no? Y nosotros para ello nos remitimos a, a unas claves de validación de la arquitectura que no son nada nuevas, ni son un invento nuestro. Esto viene de Brodben, de Gottfried Brodben, de la década del 80, del siglo pasado. O sea, es bastante, tiene su historia y su trayectoria, pero me parece que están absolutamente vigentes y que quizás se puedan, como vamos a ver luego, complementar con otros. Pero, digamos, se puede hablar de arquitectura en tanto sea efectivamente un contenedor de actividades, o sea que contenga efectivamente esas actividades, la arquitectura como filtro ambiental en el sentido de un cobijo para el hombre en términos genéricos y sus actividades. Es también una inversión de capital que trasciende o que no es solamente la suma del valor de los materiales y el terreno, sino que incluye el plus que le da la arquitectura más que una mera construcción. Es un hecho urbano porque, bueno, a partir de reconocer que el 80% de la población mundial habita ciudades, no es que no haya arquitectura rural, etcétera, pero digamos, el centro está planteado allí, en lo urbano, y desde ese punto de vista, hagamos lo que hagamos, de la escala que sea, produce un impacto. Y por último, es una materialización cultural en tanto expresión de la época, digamos, de lo contemporáneo, de expresión cultural que reúne, digamos, materialización cultural, digo, que reúne o surge como síntesis tanto de los modos de vida y de habitar el espacio, los nuevos y dinámicos modos de vida y de habitar el espacio, y las nuevas técnicas y tecnologías disponibles en ese sentido. Esa arquitectura la entendemos como síntesis. Esa síntesis es de actividad y ámbito. Al respecto, Marcos Vinograd, también en la década del 80, finales de la década del 80, en un librito que se llama Intercambios, que se editó post-mortem, o sea, Vinograd muere allí ese año, y el Taller de La Plata, del que él formaba parte, produce este libro Intercambios, que conceptualmente, desde mi punto de vista, es uno de los más claros, digamos, y él, en un párrafo muy pequeño, en un extracto muy pequeño, dice: la arquitectura es la interacción de la actividad y el ámbito. Esta síntesis constituye la especificidad de nuestra disciplina. Y esto me parece como central recuperarlo hoy, precisamente porque hay una crisis civilizatoria por un lado, hay una crisis disciplinar en paralelo, y dentro de esa crisis disciplinar, por el sentido de la arquitectura, y realizamos algo que nos contiene. ¿Qué tiene que ver con la primera definición que dimos de la arquitectura como organización y configuración del espacio vital? Ahora, lo interesante del concepto, cuando dice esta síntesis constituye la especificidad de nuestra disciplina, es precisamente esto, la interacción y la síntesis de actividad y ámbito, lo que nos corresponde exclusivamente a los arquitectos. No hay ninguna otra profesión que se forme en este sentido. Esto, más allá de coincidir con que la arquitectura es técnica y arte, bueno, y tantas otras definiciones que existen, lo que nos diferencia, lo que nos particulariza, lo que nos hace singulares, lo que justifica nuestra profesión, es esta especificidad disciplinar. Somos
como los únicos que trabajamos sobre eso, que estudiamos sobre eso, y luego producimos sobre eso. Y esa síntesis puede ser entendida como totalidad o como integración de partes. En el siglo pasado tenía un énfasis importante en la idea de totalidad, eso fue perdiendo en términos ideológicos, fue perdiendo espacio. No obstante, desde nuestro punto de vista sigue siendo vigente, tanto como totalidad como integración de partes. Cuando hablamos de síntesis como totalidad, estamos diciendo que las partes existen en el todo, que sin todo no hay parte, o mejor dicho, es como que la parte es insignificante, o síntesis como integración, que tiene que ver con esta idea, esta noción de que las partes se unen sin confundirse y se separan sin diferenciarse. Esta sería la idea de síntesis como integración, como real integración. En esa síntesis de la arquitectura como espacio habitable, la clave precisamente es el espacio, o sea, el espacio que habitamos. Y esto a mí me parece importante marcarlo porque nosotros tenemos una formación disciplinar dentro de la academia donde por mucho tiempo el eje ha estado puesto en la forma, en lo geométrico, y el espacio no era lo central. Y, digamos, a partir de esta reflexión de Rafael Viñoly, del año 1999, perdón, donde dice, si es todavía posible proponer una misión colectiva para esta profesión, debería ser la de recuperar la importancia de la experiencia espacial como parte esencial de la cultura. Y con ello, el valor del trabajo que implica crearla. Esta frase en realidad tiene para mí un contenido sumamente profundo y sumamente vigente, y tiene dos aspectos, digamos. Por un lado, bueno, esto que nos sucede muchas veces en la profesión, que viene un comitente y te plantea hacer un dibujito, o mira, esta es mi idea, traducímela en un dibujo de arquitectura, etcétera, por un lado. Tiene que ver eso con la no valoración de parte de la sociedad del ejercicio de nuestra profesión, de lo que implica. Eso en gran medida no es culpa de la sociedad, sino de nosotros mismos, de cuando hacemos cosas que no se validan en esas claves que planteé al inicio, y que no dan respuesta a las necesidades. ¿Por qué? Porque ahí viene la segunda parte de la frase, esto de la experiencia espacial. Es lo que vivimos, los seres humanos, las personas, en ese espacio habitable, lo que vivimos es el espacio. El espacio que se va a configurar de diversas maneras, pero es el espacio. Y en la medida en que nosotros no seamos conscientes de eso, y en la medida en que nosotros no podamos instalar esa noción de la importancia de la experiencia espacial en la cultura de la sociedad, difícilmente se valore nuestro trabajo. Entonces me parece que ese es como otro eje. Esa idea del espacio como clave de la arquitectura tiene que ver, como dije, con la experiencia y con la apropiación. Respecto de la experiencia, tiene que ver, bueno, con cómo las personas percibimos el espacio a partir de, precisamente, la vivencia. Es decir, a partir de realizar nuestras actividades y desarrollarlas y satisfacer nuestras necesidades en esos ámbitos, lo estamos vivenciando, esos ámbitos van a promover mejor o peor el desarrollo de esas actividades y además, en función de nuestro propio sentido, vamos a tener una percepción del mismo singular, y esto es lo que importa por un lado. Y por el otro, íntimamente ligado es la capacidad de apropiación de ese espacio. Y esa capacidad de apropiación va a tener que ver
bueno, justamente desde cómo se percibe la posibilidad de captación del espacio por parte de las personas que lo habitan, eh, y eso tiene que ver con la posibilidad de transformar el espacio, a transformarlo a partir precisamente del uso del mismo por sus habitantes. Y eso supone esta noción de, bueno, lo que puede cambiar, porque bueno, es captado, es experimentado, es apropiado en buenos términos, y lo que debe continuar es porque está claramente propuesto. Ese espacio se va a configurar a través de todas las variables que intervienen en la arquitectura y que se sintetizan en el espacio. Cuando uno habla normalmente, digamos, de la tríada propuesta por Vitruvio, de forma, función y tecnología, en realidad son variables que se sintetizan en el espacio arquitectónico. O sea, de vuelta, lo que nos importa es el espacio arquitectónico, que es la expresión de esa síntesis. En un sentido más contemporáneo, Pablo Vela, que es docente de la UNSAM, hace unos años, en la primera década de este siglo, dice: en su vivencia, referida al espacio arquitectónico, dice: en su vivencia, el placer de la belleza lo proporciona la materia. La esencia del tema radica en el espacio. Y para mí es un concepto también de gran interés y sumamente profundo, porque pone en juego lo conceptual en el sentido de cómo entendemos el tema problema y el programa, o sea, los usos a los que tenemos que darle respuesta, este, donde lo esencial de eso está precisamente en darle respuesta a esos usos, sin perder de vista, sino al contrario, con una materialidad que es la que va a proporcionar la belleza, digamos, o sea, y que tiene que ver con lo que veníamos hablando de poner la experiencia espacial como el centro de la arquitectura. Entonces, esta tríada vitruviana de forma, función, tecnología, en relación a ubicar el espacio como el centro, como la clave arquitectónica, ahora nos animamos a proponer esta otra tríada, también como síntesis, de vacío, límite y materialidad. El espacio como vacío es justamente el espacio y los usos. Esto es lo protagonista, esto es como lo esencial que plantea Pablo Vela. El espacio incluye los usos, y desde la perspectiva arquitectónica, y por lo tanto incluye fundamentalmente a las personas, a los habitantes. O sea, es espacio y usos, y las personas que desarrollan esos usos en ese espacio. Y estos son los protagonistas. Cuando hablamos del límite, nos referimos precisamente a que el espacio arquitectónico aparece cuando lo delimitamos, cuando al disponer ciertos límites verticales, horizontales, le damos dimensión, le damos proporción, le damos escala. Esos límites que hoy podemos entenderlos como bordes, en el sentido de un límite que en realidad funciona no para separar, sino para separar o para integrar, según lo que nos interese, lo que consideremos necesario, y tiene que ver, digamos, con los herramientas que configuran ese espacio, que le dan, como dije, escala, dimensión, proporción, continuidad, discontinuidad, etc. Y la materialidad como el tercer elemento, que es precisamente la que hace posible que esos límites existan. Por eso esta tríada, si bien, digamos, uno para el estudio podría separarla, bueno, voy a estudiar los usos por un lado, los límites por otro y la materialidad por otro, en realidad funciona
funciona toda junta, no puede tener otro modo de funcionamiento. ¿Por qué? Porque el vacío existe en la medida en que existen los límites que lo configuran. Y los límites existen en la medida en que existe una materialidad, o sea, una técnica y una tecnología propia que haga posible esos límites. Por eso, digamos, esta tríada nos parece como conceptualmente, digamos, apropiada en relación a esta mirada del espacio como clave arquitectónica. Y por supuesto, bueno, vamos a referirnos entonces en los dos ejemplos a unos usos para los que fue planteada esa arquitectura, eh, digamos, configurada con unos límites que, bueno, en donde el protagonismo de la materialidad va a ser precisamente el acero de distintos modos. Y, por último, ¿cómo logramos esto de hacer arquitectura teniendo en cuenta que es síntesis de actividad y ámbito, y que la clave es el espacio y que esa clave la concebimos como esa clave espacial, ese espacio arquitectónico como la síntesis de vacío, límite y materialidad? Bueno, desde nuestra especificidad disciplinar lo logramos a través del proyecto, que es precisamente lo que enseñamos en nuestros talleres, ¿sí? Esta frase conocida de Yumi no deja de ser vigente en este sentido cuando habla de que es el concepto, no la forma, lo que distingue la arquitectura de la mera construcción de espacios. Agrega que toda obra de arquitectura es en un contexto y que supone un contenido, algo sucede ahí, son para algo. De nuevo, en esta frase que está más, se aproxima más a la idea del proyecto, aparece de nuevo las tres cuestiones, digamos, la necesidad de lo conceptual sólido para entender, interpretar y proponer espacios arquitectónicos. Entonces, bueno, en el proyecto van a aparecer estas tres categorías, digamos, concepto y técnica, oficio y exploración, complejidad y síntesis. Digamos que estos tres aspectos son de alguna manera lo que define el proyecto arquitectónico. Cuando hablamos de concepto y técnica, nos referimos a la necesidad de una solidez conceptual en el sentido del estudio de la arquitectura y de acudir a través de ese estudio de la arquitectura precisamente a los conceptos que van a dar respuesta sólida a esas necesidades. Y esto se va a validar justamente en la técnica, en el uso apropiado de la técnica, en lo que nos referíamos al inicio, cuando hablábamos de que la arquitectura se valida en tanto contenedor de actividades, inversión de capital, filtro ambiental, etcétera, etcétera. Oficio de exploración tiene que ver precisamente con, por un lado, el dominio de las habilidades y herramientas que le son propias al oficio y que, interactuando con una actitud de exploración que nos va a llevar precisamente al descubrimiento y a la reinvención, nos van a posibilitar en ese aspecto proyectos originales, no en el sentido del culto de la originalidad, sino en el sentido de la respuesta a un lugar y a un problema que debemos abordar. Y por último, todo esto se inserta en la contemporaneidad que es cada vez más compleja y más contradictoria por la cantidad de variables que intervienen y la confrontación que se proponen sobre ellas. Entonces, el proyecto, como anticipación de la realidad en una actitud contemporánea, efectivamente, como diciendo, bueno,
qué es lo que debo proponer para resolver algo que todavía no se termina de expresar como problema, tiene que ver, bueno, justamente con esta posibilidad que la disciplina, que nuestra formación disciplinar nos da en sentido de el desarrollo de un pensamiento proyectual eh, que se basa, digamos, en un pensamiento que opera sobre las posibilidades de transformación de la realidad. Y eso, justamente por la formación disciplinar, mediante complejos procesos cognitivos de interpretación y prefiguración que nos van a permitir justamente esa transformación de la realidad. Digamos. El proyecto es todo esto. Entonces, entrando más en el tema, digamos, el proyecto es el proyecto, pero para hacer arquitectura es un proyecto que debe construirse. Y ahí justamente aparece la técnica que lo hace posible. O sea, la técnica y la tecnología que vamos a emplear para poder materializar, para poder construir efectivamente esos proyectos y así proponer arquitectura concreta. Ignacio Aparicio, al respecto, y justamente en relación a la crisis disciplinar a la que hacía mención al inicio, dice: la desvinculación entre la técnica constructiva y el proceso de proyecto arquitectónico se acepta hoy con tanta naturalidad que no es banal recordar la estrecha relación entre técnica y proyecto que existió durante casi toda la historia de la arquitectura. No se va a reivindicar una esquemática producción mecanicista de la forma en función de las exigencias técnicas, pero sí se defenderá la relación con el proyecto. Hoy, cuando todo parece técnicamente posible, solo algunas decisiones son razonables. Esto me parece central, digamos, porque efectivamente hoy existe tecnología para todo, pero no cualquier tecnología es precisamente razonable, oportuna, es pertinente, es sostenible, etc. Entonces, en ese aspecto, digamos, las cuestiones a tener en cuenta en relación a qué técnica, qué tecnología, tiene que ver, digamos, con estos valores, digamos, el de una arquitectura austera y por ende una técnica austera, durable, porque estamos construyendo, digamos, para 50 años o más. En ese sentido, junto con durable, debería decir flexible, o sea, el uso de una técnica que haga posible la intervención posterior en estos edificios durables, porque los programas los programas arquitectónicos, respondiendo a temas problemas, que tienen que ver con esta contemporaneidad, tienen una dinámica de cambio, una dinámica de cambio permanente, digamos, cada vez mayor, eh, teniendo en cuenta esa contemporaneidad a la que referíamos y la complejidad que supone, que hace cambiar estos modos de vida y de apropiación, y por ende, junto con lo durable, lo flexible es una condición necesaria. De bajo mantenimiento, esto es sumamente importante para la obra pública, pero es importante para cualquier obra. Sostenible en el sentido primero básico de la arquitectura, digamos que antes de la recurrencia a dispositivos tecnológicos, muchas veces, bueno, impuestos desde el marketing, no digo que no sean necesarios, pero digo, hay primero una condición básica que tiene que ver con lo que la arquitectura fue, la buena arquitectura, digamos, la arquitectura real, que ha dado respuesta, bueno,
a la ambientación de los espacios justamente a través de medios pasivos. Y luego lo sostenible en relación al empleo de técnicas y materiales que produzcan el menor impacto. Y finalmente contemporánea, en el sentido precisamente de acudir, digamos, a aquellas técnicas y materiales que son propios de la época, digamos, que son y que por lo tanto se van a expresar en un lenguaje contemporáneo. Bien, esto es más o menos nuestra mirada de la arquitectura, desde dónde nos paramos, de dónde nos situamos para hacer arquitectura. En ese marco conceptual es que intentamos producir, bueno, en particular estos dos proyectos que vamos a ver. Este primero tiene que ver más con una arquitectura doméstica. Hay una pieza, la que se ve adelante en esa axo, que responde a un uso no doméstico. Pero bueno, se trata de un comitente que tiene un terreno del orden de los 1500 metros y que nos pide hacer la mayor cantidad de unidades habitacionales posible. La norma en el lugar permitía realizar 9 unidades. Por supuesto, 9 unidades, eso en función de la ubicación. Esto es Córdoba, el estadio del Chato, el río, y esto está próximo a esa zona, el barrio Tablada Parta, pegado al Cerro de las Rosas. Bueno, en una trama urbana, en este caso residencial, de llenos y vacíos en una relación equitativa. Y como dije, la normativa permitía en este espacio, bueno, yo estoy usando el puntero, pero obviamente no se ve, ¿no? Se ve el puntero, Mariano. ¿Cómo? Se ve bien tu puntero. Ah, bien, bárbaro. Entonces, decía que acá se podían hacer 9 unidades, y por cómo era la zona, el barrio, le propusimos al comitente que en lugar de hacer 9 unidades, hiciéramos solo 6. ¿Por qué? Porque, bueno, 9 respondía más a una clave inmobiliaria, digamos, de mayor especulación, de sacar el mayor rédito, y logramos convencerlos de que haciendo una buena arquitectura orientada quizás a un usuario eh, determinado de ese sector, uno podría obtener la misma o una mayor renta haciendo una mejor arquitectura. Y bueno, por suerte, por nuestra insistencia y porque el tipo es inteligente, se tomó esa lógica. Esta fue la propuesta del proyecto. O sea, en este dibujo la calle está acá, o acá en la axonométrica. Este primer elemento hacia la calle, que le daba intimidad a la residencia que está hacia el interior, fue concebido como un espacio cultural, donde iba a haber una sala de exposición, un atelier, y una sala para esa lógica, que tenía esta expresión. Y luego, por esta calle interior, o sea, uno por debajo de este volumen se metía a la zona residencial y va a tener, digamos, esta imagen de estos triplex. Triplex porque tiene una planta baja, donde solo se produce, digamos, el hall de ingreso y luego es cochera quincho, con una pileta al fondo, todo muy chiquito en función de los terrenos, pero esto que se ve acá. En este caso, la arquitectura era un mix, la materialidad, quiero decir, de arquitectura metálica y arquitectura, digamos, una materialidad más tradicional. O sea, nosotros hemos concebido columnas y vigas metálicas, perfiles normales, con losas de hormigón y paredes, cerramientos verticales de bloque cerámico, revestido, digamos, usando la chapa como terminación final a modo de fachada ventilada.
Resultó que el propietario es un ingeniero que es dueño de una empresa constructora que se dedica a hacer grandes pabellones, grandes superficies comerciales o de depósitos que normalmente se ubican en la afuera de la ciudad. Entonces, entre otras cosas, se enganchó por eso y dice, perfecto, acepto la propuesta, pero los desafíos que utilicemos la tecnología que yo uso para desarrollar esas grandes superficies, esos grandes galpones, y que sea adaptada, digamos, a este uso más doméstico. Entonces de ahí surge estas imágenes que estamos viendo, donde, digamos, ya son las imágenes correspondientes al proyecto desarrollado, ¿no? La idea que estaba mostrando antes, que, bueno, el proyecto desarrollado responde exactamente a esa idea, pero en relación a la materialidad, eh, eh, se, todo es una arquitectura a través del acero, una arquitectura en base en metal. Básicamente explico muy rápidamente el conjunto y de qué trata, digamos, esta es la calle arriba, este es el espacio cultural que tiene un acceso directo a la sala de exposición en planta baja, con una rampalera que lleva a un entrepiso donde hay un atelier, y luego un ingreso privado, digamos, con escalera, ascensor, núcleo húmedo, que va a llevar en las plantas superiores a distintos despachos ligados a la actividad artística. Y por esta calle se ubican 4 triples exactamente igual y uno que es el de remate, que en realidad es prácticamente lo mismo, solo que el núcleo, el hall de ingreso con el núcleo de circulación, se rota en función de las dimensiones del terreno y de la posibilidad de dar remate visual, digamos, a la calle. Este es el corte del espacio cultural, las vistas de esa calle, digamos, estos son los núcleos, bueno, el triplex ya lo vamos a ver, pero tiene una planta social y una planta íntima. Acá está más desarrollado en cada nivel. Digamos, esta era la planta baja, cochera, el núcleo, o sea, la cochera con un asador, un espacio técnico, e ingreso a este espacio hall, que me toma una escalera que me va a llevar a la parte habitable. Acá hay un pequeño lavadero y un tender. Y acá el patio como expansión del quincho, de la cochera quincho, con una pileta. Todos son iguales, inclusive este con la misma lógica. En la primera planta, la escalera eh, gira y aparece la planta social con un toilet. En esta planta social hay estar, cocina y comedor. Y en un segundo nivel tengo, a través de unos muebles que pueden ser móviles, la posibilidad de armar 1 o 2 dormitorios o un espacio flexible. El desarrollo, bueno, fue desarrollado con este nivel en todos los aspectos, el desarrollo del legajo ejecutivo, digamos. Y acá es donde aparece con más fuerza, digamos, la adaptación a la tecnología que a este comitente le convenía que utilizáramos, porque hacía economía de escala, porque es la misma tecnología que utilizan en las obras que realiza. Estos son todos perfiles conformados que van, bueno, según cálculo, por las luces que cubre, etcétera, van cambiando de sección. El sistema, digamos, es unas bases que tienen una platabanda, una platabanda donde eh, se abulonan, digamos, las columnas. Esa platabanda va a ser nivelada con un grouch de cemento autonivelante, y luego desde ahí para arriba, bueno, se van abulonando las partes. Esto tiene una precisión similar a la del aluminio. Digo, los errores de más de 1 centímetro acá son mortales. Digamos, no, digamos, el replanteo debe tener un nivel de precisión absoluto. Bueno, en más detalle, una tipología. Esta es la calle del conjunto, la cochera doble, el asador, la pileta, bueno, el patio, el hall con la escalera,
el lavadero y un tender cerrado bueno, para hacer un uso más apropiado del patio. En las plantas que siguen, esta es la planta social, o sea, yo subí a la escalera así, llego al estar, comedor y cocina, que es bastante amplio. Esto tiene balcón hacia acá, hacia la calle, y sigo dando la vuelta al toilet y voy a llegar a la planta íntima con los 2 dormitorios, el vestidor, bueno, la posibilidad flexible del uso del equipamiento. En cuanto a las vistas, esta es la vista desde la calle, el portón permeable, digamos, que lleva la cochera Quincho, la puerta de ingreso para peatones, digamos, y el espacio del hall, los balcones, la parte social y la parte íntima. Esto, bueno, estaba con colectores solares, termosolares, etc. Y esta es la vista posterior donde se corta la pileta y bueno, aparece el, el resto. En corte transversal, la cochera Quincho. Bueno, acá lo que vemos es el hall. Digamos, la calle está acá, este es el patio, el hall de acceso, lavadero, tender. El primer piso, estoy cortando por el baño, veo el balcón en vista, hacia atrás y los dos balcones hacia adelante. Y el colector, el termo solar, tanque y todo listo. Bueno, más cortes y más detalles. Y la obra. Acá ya hay un avance, digamos, ustedes recuerdan, la primera foto se veía el muro solo con un elemento de columna metálico levantado. Acá hay un avance, bueno, esto es una especificación de este gross, digamos, del nivelador, o sea, esto se ajusta, digamos, las varillas roscadas están empotradas en la base de hormigón, se ajusta con precisión el nivel de la columna y luego se pone el grouch de cemento autonivelante que va, digamos, a consolidar ese unión. Esto en cuanto a la base. Y este es el tipo de unión de partes entre vigas y columnas abulonadas. Podría ser soldado, pero bueno, se optó por el bulón como forma de ensamble. Bueno, y este es un poco el proceso de la obra, cómo se fue desarrollando. O sea, primero todo el montaje de la perfilería, tanto de la parte social, digamos, de su unidad cultural adelante, como de los triplex atrás. Luego la instalación de las chapas del steel deck, del sistema, digamos, que se empleó, esto que vemos aquí. Digamos, estas son chapas con un espesor diferente según la luz que tiene que cubrir. Entonces el cálculo de esto se hace en función de una eficiencia en términos de economía, digamos, hay como una relación entre el espesor de la chapa y la cantidad de perfiles que tengo que usar entre apoyos. Entonces, depende de lo que uno busque también, o sea, yo podría haber cubierto esta luz, que son 5 metros, al revés, con una chapa en este sentido, ¿sí? El canal en el sentido perpendicular a la nave, ¿sí? Eh, pero desde el punto de vista de la economía, era conveniente trabajar con perfiles intermedios, o sea, disminuir la luz entre apoyos. Eso me impactaba en una mayor cantidad de perfiles, en peso, pero siempre en peso era menor que la chapa, que tenía por el espesor de la chapa que cubría los 5 metros frente a esto que cubre 1,80 m, una cosa por el estilo. Bueno, esto es como se ve de arriba. Acá es donde se va a realizar la capa de compresión. Bueno, para la realización de la capa de compresión, por un lado estaba, digamos, el borde de la losa, iba a verse todo
de hormigón, y luego en los balcones en voladizo. Entonces ahí están los perfiles que se meten adentro de la viga, de borde de hormigón, y bueno, toda la armadura de la losa. Acá se ve mejor el tema del empacamiento. El vaciado del hormigón, que obviamente se hace con bomba. La parte de adelante no se terminó, digamos, hasta poder hormigonar todo esto. La parte de adelante se hormigonó a posteriori, porque si no, no entraba la bomba de hormigón, digamos, el camión, no la bomba, al interior de esto para poder vaciarlo, hacer el hormigón, perdón. Bueno, acá ya, digamos, realizado las losas, empiezan a aparecer el sistema de cerramientos verticales, que también es de la misma tecnología. Los paneles luego iban a ser revestidos por dentro con un doble Durlock de 12 milímetros cada uno, y por fuera un superboard, y entre medio, digamos, la aislación térmica, luego el superboard, la impermeabilización, y la chapa como fachada ventilada, separada, digamos, de eso. Esta es la parte de adelante, digamos, la parte del espacio cultural, la sala de exposición, la rampalera, bueno, y la misma tecnología, digamos, en cuanto a piso, losa, etcétera. Bueno, acá ya se ve un avance mayor de la obra. Este es un reticulado, no es un Bielendel, es un reticulado plano, que de alguna manera, bueno, singularizaba la arquitectura hacia la vista de la calle. Esto es cómo iban quedando, digamos, las regiones entre opaco y transparente. Las aberturas no son ventanas, sí, son puertas, ventanas, pero van de piso a techo y de pared a pared, de modo que están trabajadas como regiones. Lo mismo en relación al oeste. Bueno, y el edificio terminado, el frente, digamos, el espacio de cultura, el ingreso particular, hacia menos ingreso vehicular o total, para los departamentos, para los triples. Acá quedó, digamos, estas partes de servicio, tanque de agua, etcétera, y acá quedó faltante un sistema de pérgolas que tomaba este mismo nivel y completaba el volumen. Bueno, en el acceso eh, utilizamos el retiro como una oferta al espacio público, tanto en este borde que funciona como un banco, como en este propio acceso, la escalera que se propone, que cuando hay uso de esta sala, esto tiene un uso intenso de descanso. Y esto es la calle interior. Bueno, el piso es un pórfido irregular, y bueno, allá se ve el remate, digamos, el triplex que gira, digamos, para dar el remate, toda la línea de balcones, y bueno, los ingresos, los halls de acceso, los ingresos a coche. Esto ya aparece con el uso como modos de protección solar. Esta chapa es totalmente opaca, y esta es una chapa micro perforada que de algún modo permite ver hacia adentro y hacia afuera. Estos son los fondos, o sea, los patios, más que fondos, son el otro frente, digamos. Entendemos que no hay un fondo y un frente, sino dos frentes. Este es el frente íntimo, digamos así. Esto que se ve acá son los tendederos. Esta es la salida del lavadero, digamos, más adelante está el hall de ingreso. Bueno, los conductos de humo de los asadores, esto que vemos acá.
y la materialidad que se expresa tal como es, digamos, buscando con una lógica tectónica en el sentido de encontrar la manera de producir los mejores encuentros entre los distintos componentes y esa expresión, eh, bueno, con el mejor diseño posible, digamos. El ingreso al hall, el asador, el espacio técnico, mirando hacia la calle. Esto es el hall de ingreso. La escalera también era enteramente, en este caso, de chapa semillada, doblada en partes, digamos, y unida. Cuando uno, el toilet y el acceso a la primera planta, ese espacio de estar, comedor, cocina es con los dos frentes vidriados. Bueno, toda la tecnología a la vista. Ya en el segundo nivel, digamos, la parte íntima. La otra es la primera habitación, esta es la principal. Y saliendo, digamos, bueno, este es el hueco que permitía el paso del vehículo. Esta es la parte que se construyó al final para permitir que acceda el coche bomba. Y esta es la parte social, sí, el espacio cultural, digamos, estas son las escaleras, también todas metálicas, con chapa semillada, en este caso con la necesidad de una estructura por la extensión que tiene, a diferencia de las otras, la de los triplex. Este es el espacio cultural sí, la sala de exposición, que se extiende allá arriba con aquel atelier y algunos ámbitos también artísticos. La rampalera, que la verdad que quedó muy cómoda. Aquí es donde falta la pérgola, y esa es la vista de noche. Bueno, esta es la primera obra, y esta es la del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, que tiene como una historia particular. Voy a ir más rápido, ¿no? Bueno, esto es No, no, producto de un está concurso. perfecto, Mariano, no te preocupes, estamos bien. Bueno, esta es la sede del Consejo Deliberante, es producto de un concurso que se produce en el 2005, que llama el municipio de la Ciudad de Córdoba, en donde no existía una sede para el funcionamiento del Consejo Deliberante, iban alquilando y desalquilando distintos lugares, y se utilizó un terreno en donde, esto no lo digo con ironía, donde toda la vida se instalaron los circos en la ciudad de Córdoba. Anteriormente había el famoso mercado de Abasto. Luego, cuando el mercado de Abasto salió afuera del eje urbano, afuera de la avenida Circunvalación, perdón, se utilizó, los circos que iban a la ciudad paraban allí. Esto está frente al río, en una zona que se llama, bueno, que se le puso luego el nombre de Área Portal del Abasto. Es como el límite entre Alta Córdoba, Barrio Porredón, sobre el propio río. Enfrente está el Mercado Norte. Esto está a 7 cuadras de la Plaza Central, o sea, está muy próximo. Sin embargo, una zona totalmente deteriorada, tuburizada, etcétera. Y por ese motivo, digamos, se pensó que digamos que hacer la sede del Consejo Deliberante, más este otro conjunto que ya explico qué es, iba a producir, digamos, una mejora importante, un impacto para que esa zona se desarrolle de otro modo. Ese concurso consistía en
un concurso de anteproyecto para la sede, propiamente dicha, que era de 10.000 metros cuadrados, más un concurso de ideas para ocupar el resto de espacio, que eran 2 grandes manzanas, de 100.000 metros cuadrados, con un programa a proponer por cada participante. Los autores fuimos, bueno, yo, Iván Custich y Juan Barrionuevo, que eran mis socios. Se asociaron Nicolás Racán y Pedro Garrot, y colaboraron Fernando Bonet, Javier Melto, Virginia Monader, Virginia Porcio y Belén Tossi. Estas son piezas que presentamos en el concurso con el que ganamos. Allá atrás, esto, digamos, Córdoba, para los que no conocen, el centro de Córdoba está como en un pozo, o sea, las barrancas vienen hasta próximas al río y descienden hacia el centro. Entonces, este es el río que pasa por el área central, en el borde del área central. Y digo esto porque el nivel de la costanera, si tomo esto como 0, la calle de acá atrás es más 6. O sea, hay una diferencia de 6 metros entre este nivel y el nivel de allá. Entonces, la propuesta fue definir la sede del Consejo Deliberante en este extremo. Esto es la avenida Chacabuco. Antes de la intervención, y aún hoy, al nivel más 6, hay una vía férrea, hay un paso bajo nivel. Entonces tomamos esa idea de la vía férrea, de uso del espacio aéreo, digamos, complementando la sede del Consejo con un programa mixto bastante fuerte, digamos, que consistía en una placa horizontal de 2 niveles que contenían desde un CPC, que serían los CMD para ustedes, con actividades administrativas, culturales, pero además complementado con un centro comercial, y bueno, salas de cine, etcétera, biblioteca, y un hotel en este extremo, y 4 torres complementando acá. Acá hacíamos una propuesta que cambiara la normativa. Esto es mucho más alto de lo que la normativa permitía, y a raíz de esta propuesta, esto como anécdota, sucedió que en el Consejo Deliberante se aprobara esta altura cuando se trata de torres de perímetro libre, que sean permeables hacia el río, y se autorizó eso. Entonces estas torres eran residenciales, en sus plantas bajas hacia el río, hacia el espacio público que proponíamos en el río, se ubicaban unos comercios gastronómicos, básicamente, pub, bares, café, de uso público, y 6 metros más arriba, en la base de las torres, aparecían comercios de uso diario. Entonces el acceso a la residencia se producía por este nivel de terraza, subía a este nivel que funciona como entonces un espacio semipúblico, a modo de patio de los departamentos, y desde ese punto se accedía al hall que nos llevaba hacia arriba o hacia abajo, en la parte de atrás, según donde estaba el departamento de cada quien. Por otro lado, la propuesta básicamente priorizaba la cuestión del espacio público. Entonces proponíamos hundir la costanera en este tramo, frente al Consejo, volvió a aparecer acá, de modo que la plaza, esto es una plaza cívica y una plaza barrial y cívica también, que de ese modo llegaba al río de esta manera, digamos, atravesaba la costanera por encima de los coches a los que hundíamos, y permitía el contacto directo con la mar. Y a su vez, en este otro punto, recuperamos la topografía original de ese terreno, que bajaba naturalmente hacia el río, pasando entonces por debajo ahora de la costanera, para llegar al mismo. Y desde acá, bueno, ahí se proponía un
también otro pub, café, cervecería, etcétera. Y más o menos esto completa el planteo general. En el concurso, nosotros planteábamos que el edificio tenía una materialidad que ahora la vemos, tenía esta geometría que después en la realidad cambió por un montón de conflictos, y la cubierta del concejo la entendíamos como una quinta fachada, porque iba a ser vista por todas estas torres, etc. Y la logramos, digamos, con una cubierta inundada en la que albergamos el depósito de agua para incendios. Bueno, acá se ve muy claramente la oferta de espacio público, que es el atrio institucional, la plaza que cruza el río, el recupero del borde del río, la oferta de todo este espacio hacia el público con los restaurantes y pub abajo, y lo mismo por arriba, pero en un sentido más doméstico. La idea central es este corte. En Córdoba, hasta el momento que se hizo este concurso, no existe ningún edificio, salvo uno, que es el Colegio Manuel Belgrano, que haya tenido en cuenta el río. Cuando el Manuel Belgrano, que también es producto de un concurso, lo tiene en cuenta, pero con una actitud muy contemporánea. ¿Por qué? Porque en ese entonces el río era la espalda de la ciudad, el basural, las cloacas, etc. Y siguió siendo así por años, hasta el advenimiento de la democracia, donde se intenta recuperar. Entonces, la propuesta era que todos los ámbitos del edificio tuvieran relación con el río, relación visual, y que desde el espacio público todos esos ámbitos también pudieran ser vistos. Entonces, bueno, ya este es el cauce del río, el hundimiento de la costanera y el edificio que tenía esas tres grandes componentes, digamos, esta placa superior, que es esto, que era concebida toda de hormigón visto. Esto era una gran viga Vierendel de 22 metros de ancho por 70 y pico de largo, pero funcionaba como una gran Vierendel que albergaba toda la parte administrativa y de gestión. Eso es esto. Esto, que es como esta caja empotrada que se, se intercepta en el espacio, que es esta caja o esta, que en su momento la veíamos como una caja liviana de madera, que es donde funciona, digamos acá, la sede, la sala de sesiones propiamente dicha. Este hueco era justamente con esta intención de transparentar la política, lo mismo que toda la vidriera aquella, que ya la vamos a ver. Y por último, una caja ladrillera, que es esta, que era, digamos, analógicamente la casa de los concejales, eran los despachos de cada concejal. Y se expresaba así, como una casa, digamos, como una arquitectura más pequeña. Entonces, acá aparece la lógica esta de la austeridad, de materiales que no requerían mantenimiento, la madera que propusimos acá, digamos, en consulta con la Cámara de la Madera, no requería ningún mantenimiento, el hormigón visto y el ladrillo visto, o sea, a impermeabilizaciones básicamente. Y la propuesta del concurso fue esta, que la voy a pasar rápido, pero digo, la propuesta luego final es prácticamente la misma con un agregado. Uno, desde este atrio, accedía por debajo de la caja de la sala de sesiones, que es esta, o sea, ahí se producía el ingreso, acá, ingresaba a este gran hall, y en la planta baja de ese gran hall se ubicaban las partes más sociales y más públicas del programa. Entonces aparece un auditorio que se usa para presentación de libros, para actos, para, bueno, eventos culturales, etc. Un núcleo de mesa de entrada, archivo y biblioteca que también se ve al público, y un núcleo 1. Y había 3 núcleos de circulación vertical, 1, 2 y 3, en función de los requerimientos del programa, público, personal, autoridades. Y por detrás, lo que denominamos la Casa de los Concejales, en un medio nivel hacia abajo,
contenía la cabeza de los concejales. Luego, en las plantas que siguen, la inmediata superior es esta, digamos, acá ya están las oficinas de los concejales, una cafetería al servicio bueno, de todo el complejo, la sala de sesiones a la que las autoridades entraban por aquí y el público por aquí, y que se organizaba de esa forma. Bueno, los cortes transversal, y en este caso longitudinal, donde se ve, bueno, la escala de ese gran hall, y, bueno, las distintas vistas, norte, sur, este, oeste, los croquis de aproximación, y el único render con el que no llegamos al concurso, lo tuvimos el día posterior, o sea, no formó parte, pero bueno, son todas hasta aquel concurso. El municipio nos contrató en aquel momento, no para que nosotros hagamos el legajo técnico, sino para que dirigiésemos el equipo municipal, de técnicos municipales que iban a hacer el desarrollo. Igualmente fue una buena medida porque nos permitió cuidar el proyecto y que los cambios que se hicieron tuvieron relación con el mismo. El cambio básicamente fue el agregado de un núcleo de circulación más, de dos, uno exterior y uno interior, que ya lo vamos a ver. Y la obra comenzó en el 2007. Había presupuesto para terminarla en 2 años, estaba la totalidad del presupuesto. La empresa que gana la licitación, no me voy a extender mucho, es una empresa malísima, gana en doble en la segunda licitación, había ganado la primera y gana la segunda, y queda a este nivel, todo lo que se hizo fue esto, parte de las cocheras y esta parte que es donde están las partes de los concejales, o sea, acá adelante de esto vendría el col. Y quedó en un juicio, se abandonó la obra, y bueno, la obra estuvo abandonada hasta hace 2 años, 3 años, sometida a una cantidad de factores externos, desde lo climático hasta el vandalismo, además de unos errores de ejecución muy importantes, como el desplome de esto, que eran las cajas de ascensor y escaleras, que eran de hormigón visto, iban a ser de hormigón visto, de desplome de más de 10 centímetros, vigas con luces de 9 metros, acá se alcanza a ver con una luz de 17, una flecha de 17 centímetros. Bueno, o sea, errores de constructivo al por mayor. Bueno, la obra quedó abandonada, esto que vemos aquí, eso era lo que estaba construido. Hubo un intento de continuarla en el 2010 y después las gestiones que siguieron después abandonaron directamente para proponer que la sede del consejo se hiciera en otra parte. Y la gestión que comienza en el año 2024, en el 2019, nos llama a inicio del 2020, en marzo del 2020, con esta intención de que revisáramos el proyecto junto con un estudio de ingeniería para poder hacer la obra. ¿Por qué el estudio de ingeniería? Porque esta obra, esto que les mostraba antes, esto y esto, además de esos errores, tenía errores de cálculo y de ejecución enormes. Entonces se hizo un peritaje y hacía falta un proyecto de remediación estructural muy fuerte, desde agregado de columna abajo, bases, como faltaban hierro en las losas, fibras de carbono, costosísimas, etcétera, pero igual en el balance, en la ponderación, esa remediación estructural iba a implicar un menor costo que demoler todo y volverlo a hacer. Ahora, esa remediación estructural nos pedía un cambio de metalidad, particularmente el de la placa superior, que estaba, como si recuerdan el proyecto, era toda una caja, una gran vieren, de donde losa, cerramiento vertical y el techo eran de hormigón, un peso excesivo, la caja de los concejales era toda de ladrillo, también había que aliviarlo.
y lo único que estaba liviano era la sala de sesión. Entonces acá empezamos a reelaborar todo eso, y esta es la propuesta que presentamos de acuerdo, digamos, al proyecto de remediación estructural, digamos, cambiando absolutamente la materialidad de esta placa, que antes, como dije, era de hormigón, incluso tenía agua en el techo, qué sé yo, ahora es toda una estructura metálica de reticulados planos, el techo, la losa es como el steel deck que mostraba en las, ¿cómo se dice? En los triplex estos, y el techo es simplemente una cubierta liviana con su aislación térmica, etc. Esto que vemos acá es, bueno, toda la parte de servicio, equipos de aire, etcétera, y no se ve acá, pero en el bloque posterior, que es el de los concejales, va toda una serie de colectores solares, el edificio va a producir energía que no solamente le va a permitir autoabastecerse, sino también agregar corriente a la red. Bueno, en relación al espacio público, esto cambia porque esto que queda acá es un polígono que había quedado en litigio, y cuando hicimos el proyecto todavía no era propiedad de la municipalidad, ahora ya sí, pero nos obligó a cambiar la geometría y la forma de esto. Conservamos la lógica, aunque la costanera no se hundió, pero sí pasamos a nivel. Acá va a haber un pequeño rampita, lo mismo que acá, y el descenso al río. Luego, esto ya estaba hecho, era de hormigón, cambia esta caja y la de atrás, en un sentido sostenible. Esto efectivamente no tiene ningún mantenimiento, es un material que se llama GRC, que es una placa de cemento con una enorme cantidad de fibras, que la hace muy liviana y de un mínimo espesor, que no tiene mantenimiento porque viene con color incorporado, y lo único que hace falta es ir a lavarla para salir de suciedad. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, porque esta es la planta de techo, digamos, la planimetría. Esta era la propuesta de cómo ocupar ese bosque, digamos, había, desde el punto de vista de la sostenibilidad, por la cochera subterránea, una gran superficie impermeable, digamos. Entonces, como contrapropuesta a todo esto y todo esto, no iba a ser una plaza, sino un bosque verde, que recuperase, que de algún modo equilibrase el impermeable de este otro sector. Bueno, esta es la plaza con esa geometría que quedó, el atrio institucional, planta baja. Esto se dio vuelta, la parte de archivo y biblioteca y mesa de entrada quedó de este lado, y acá los baños públicos. Este es el ingreso de personal, el ingreso del público. Todo esto es el gran hall, que está interrumpido virtualmente por la proyección justamente la sala de sesiones, que se mete adentro, la escalera del público que ahora está fuera de la caja. Bueno, auditorio, los núcleos húmedos y de circulación vertical. Este es el de las autoridades, por eso está cerrado. Esto conecta planta baja, subsuelo con sala de sesiones y luego la oficina del viceintendente. Y medio nivel más abajo empieza, digamos, la parte de los consejos. Cocheras, solo como comentario, inicialmente teníamos una capacidad de 200 vehículos, eso se redujo a 90, o sea, impresionante, básicamente por el proyecto de remediación estructural, que incorporó una enorme cantidad de columnas para que esta cosa pudiera sostenerse. Bueno, la planta del medio nivel hacia arriba, o sea, tengo el vacío sobre la sala, el primer piso de los concejales, con unas plazas de expansión, unas plazas aéreas, digo, militares, las oficinas. El segundo nivel, donde está ya la sala de sesiones, donde cambió el orden, digamos, también en función de la opinión de las autoridades de ese momento.
esto se mantiene exactamente igual. Acá tengo el café que se accede del público por esta escalera, los concejales desde aquí. Y a la sala de sesiones, concejales y autoridades ingresan por acá y público a través de esta escalera por acá o de este ascensor que hace una parada en esta plataforma para poder acceder. Se agregó o apareció posteriormente esta escalera de contra incendios y este otro núcleo contra incendios. Esta es la fachada este, o sea, la placa superior, allá al fondo, los concejales, la sala. Esto es este balcón. El nivel que sigue, esto se mantiene igual, y acá arriba del bar aparecen las salas de comisión. Y el último nivel es una gran planta libre, solamente cerrado las direcciones, la zona del viceintendente, bueno, los 4 núcleos, en relación a los 4 núcleos, unos patios de aire y luz. El edificio, aunque está acondicionado en forma mecánica, todos los espacios del edificio funcionan con aire y luz natural. Bueno, corte longitudinal, este corte que permite ver la escalera esa y el acceso público, y en un nivel más bajo, por la cuchara que esto tiene, el ingreso de autoridades. Bueno, la sala de sesiones, la vista, por la transparencia que le dábamos era efectivamente para que la fachada fuera aquella, o sea, fuera esa fachada interior, la que se viera desde la calle, que es precisamente lo de los concejales, con esta idea de la transparencia. Bueno, y esto es lo que permite ver cómo todos los ámbitos pueden apropiarse visualmente del río y el espacio público hacia el sur. Bueno, acá aparece un poco lo que cambió, digamos, la arquitectura metálica. Acá aparece, bueno, por este problema de la remediación estructural, y básicamente se desarrolla en la placa superior, que es toda esta, y en la sala de sesiones, que estaba prevista así, pero ahora cambia tecnológicamente. Esto vamos a ver, es como que hay un gran plano de apoyo, como una mesa sobre unas patas, sobre la que, de hormigón, sobre la que se levanta toda esta cosa liviana metal. Y esto es, bueno, el mismo piso de hormigón, un steel deck, y luego, digamos, los reticulados planos, los que trabajan son los dos laterales, son 70 y pico de metros, con un apoyo, que es esto que se ve acá, digamos. Esta columna y esa columna son las que sostienen ahí y por acá la gran viga reticulada plana que viene acá arriba. Luego elegimos un material que no es un metal perforado, sino un metal que tiene un proceso de corte y luego de laveado que permite, digamos, que da sombra hacia adentro y permite ver hacia afuera. Bueno, y esto es tal como se está construyendo, digamos. Esta es la fachada norte, o sea, lo que antes era de ladrillo, ahora es así. En el proyecto, el mismo material GRC que usamos ahí es el que usamos para acá, para revestir esto. Luego, por un conflicto en obra, esto está siendo de alubogón, pero bueno, para nosotros era más síntesis mantener el mismo material. Hubo un problema ahí con la provisión del material. Y esta es, bueno, parecida al render que les mostraba del concurso, no es igual porque ahora estas cajas que antes eran de hormigón, ahora están revestidas en madera, justamente por el desplome que tenían, igual que las vigas esas. Yo tengo, no sé, les pregunto a los profes, tengo un videíto de 2 minutos y medio, y después la foto, no sé cómo estamos con los tiempos, si da para mostrar el videíto. Sí, sí, pasalo, Mariano, sí. Entonces dejo de compartir un momento esto.
No sé si tiene audio el video. No, no es importante, tiene un audio horrible. Eh, bueno, va. Primero son una secuencia de fotos del proceso constructivo. Estas columnas que ven son las de la investigación estructural. Esas cintas son las cintas de carbón. Todo eso de la investigación estructural. La gran proeza es subir ese pedazo de viga. La viga, como el edificio tiene una punta estructural, no exactamente la mitad, pero más o menos, está la columna de apoyo, la viga. Mariano, no te escuchamos bien porque se superpone con el audio del video. ¿Me escuchan ahí? Excelente ahora. Sí. No, decía que obviamente la construcción, digamos, en base al acero, eh, en costo es básicamente lo mismo, incluso hasta en algún caso puede ser más, pero digamos, es mucho más liviana y además se hace en mucho menor tiempo. Digamos, estas son como las dos grandes ventajas, digamos, de esa arquitectura en acero que normalmente lleva, digamos, la construcción en seco, salvo las losas. Bueno, vuelvo a la última partecita que quiero del... bien, esta es... ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno, esto es lo que está ya construido, o sea, el edificio lamentablemente tuvo 4 fechas de inauguración. Eso digo lamentablemente porque para cada fecha se pasan por alto una cantidad de detalles por los apuros, por la urgencia de la política, etcétera, etcétera. Entonces quedan una cantidad de cosas que sí, después lo arreglamos y después no, difícilmente se arreglan. Pero bueno, esto es lo que está, esto está tomado del otro lado del río, este es el puente Maipú. Bueno, todavía está la valla de metal que se ve allí, pero como el edificio está sobrelevado, digamos, medio nivel, eh, que era necesario por el tema de estacionamiento, eh, es la imagen que tenemos, digamos, la sala de sesiones, la parte administrativa, bar y sala de comisión y el gran hall, digamos, todo vidriado. Cuando nos aproximamos en esto, esta es la salida de la cochera, la entrada está por la otra punta. Bueno, la gran escalinata al atrio institucional. Este es el balconcito que sale de la sala de sesiones.
El GRC es un material interesante que le faltaría un poco más de desarrollo. Desde hace 6 años se fabrica en Buenos Aires, lo produce Astori, pero tenía la planta antes en Uruguay. Y es una placa tridimensional. Este diseño lo hicimos nosotros, son una especie de olitas, digamos, más que como una analogía con el río, viene de algún antecedente arquitectónico, cursal. Bueno, las columnas de hormigón que están en el proyecto, esa especie de media B, el acceso que sea por aquí abajo, bueno, hormigón visto, hormigón visto, hormigón visto, y la placa superior. Esto era una prueba de luces que se hizo, faltaba toda la parte superior, esa se hace la prueba hoy. Esta es la vista bueno, está la foto muy deformada por la falta de distancia. Todo esto apareció nuevo, no estaba, digamos, aparece con la estructura metálica para poder sostener 2 vigas que vienen de allá, pero que bueno, juegan en el conjunto como muy bien. La empresa, aunque decía que no, empezó a construir un hormigón visto que de visto no tenía nada, entonces luego requiere un figurado. Acá claramente aparece ese problema. Esta es la fachada oeste, digamos, esta es la parte de la cafetería, esta es sala de sesiones, esta es la escalera que se agrega como núcleo de circulación contra incendios, eh, al cual se accede a la planta. Acá falta todavía el puente desde la terraza. Bueno, la fachada posterior, el cambio posterior norte, el cambio del revestimiento, que fue por este problema que mencionaba, nos resulta en esta forma, que es menos interesante que la que habíamos propuesto con el GRC. Bueno, este es el ingreso por debajo de la sala de sesiones. Cuando ingreso me encuentro con esa de frente, con la escalera de público a la sala de sesiones, y esto es la vista del hall. Esto está todavía en construcción, se están materializando esos revestimientos. Antes, esto era hormigón visto y esto era hormigón visto. Acá están las vigas esas que mencionaba, que tienen una flecha de 17 centímetros, 9 metros. Por eso aparece el revestimiento. Bueno, hacia el hall, hacia el ingreso desde el hall, la escalera de público, más lejos. Estas son las plazas en altura de espera y reunión en la zona de los concejales. Esta es la escalera que va al bar, y esta punta es la que contiene ese prisma, el que contiene el acceso al auditorio. Bueno, esto siempre fue pensado así, como una caja que se encastraba en el espacio, entonces esto nunca debía llegar al cielo raso. Este es el ingreso de autoridades a la sala de sesiones, y esto es donde, a la bandeja a la que llega el público después de aquella escalera, 1 metro y pico más arriba. Esta es la sala de sesiones, que está ya prácticamente terminada. Tiene la parte de los concejales, un sector de prensa y el público atrás. Estos nos trajeron de la exposición que hubo en el Malva el año pasado, de esa muestra de diseño industrial de todo el siglo XX. Esto parece que atrasa 50 años. La verdad es que no está tan bueno. Bueno, ese es más o menos para ver la escala de esas sala de sesiones. Bueno, todo el estudio acústico. Esto es el auditorio con el mismo tratamiento acústico, pero bueno, compuesto de forma distinta. Esta es la planta superior, que es aquella planta libre, digamos. Acá todavía faltan la materialización de los vidrios, pero esta es la gran reticulado plano, y la estructura que toma aquel
aquel filtro, aquella piel, digamos, que efectivamente ese filtro que, como ven, permite ver perfectamente hacia afuera y efectivamente trabaja muy bien como filtro solar. Bueno, como ven acá, a diferencia del otro trabajo, esto es todo soldado, no ablonado. Yo comenté que podía ser de las dos formas. Ahí está en proceso la cubierta superior, que no lleva losa, es liviana, digamos. Bueno, acá todavía colocándose el GRC, bastante problemática la colocación, pero bueno, finalmente anduvo. Bueno, acá ya están cerrados los ámbitos, digamos, acá lo mismo. Algunas de estas placas son practicables y el espacio público que para nosotros era como central, que por supuesto logramos que se mantenga. Bueno, el cierre es esto, en el entendimiento de lo que las personas vivimos en el espacio, intentamos una arquitectura que intensifique su experiencia. Y bueno, como cierre y asentando, enfatizando eso último, de intentar enfatizar la experiencia del espacio, hablamos de la esperanza proyectual, y decimos esto: no todo vale, no toda arquitectura. O sea, en la medida en que no se cumplan con aquellas claves de validación que enunciamos al principio, no hay arquitectura. Y una arquitectura hoy debería considerarse o pensarse al menos como una arquitectura de ideas que efectivamente responda, digamos, en los términos de Pablo Vela, a, al concepto espacial en relación a dar respuesta efectivamente a los usos de una arquitectura que se inserte en el lugar y que tenga en cuenta eso, pero también una arquitectura situada en relación, digamos, a las condiciones de la región. Pero las ideas salen de eso, no de cualquier otra cosa. Una arquitectura comprometida, comprometida es básicamente comprometida no solo con el objeto en sí, sino con la ciudad a la que aporta como configuración de espacio público. Una arquitectura austera que no requiera de mantenimiento, y una arquitectura contemporánea, no en términos de moda en absoluto, sino en términos de considerar tanto los modos cambiantes de vida y de uso, y la flexibilidad, esto que decía antes, que los programas duran mucho menos que las obras, y entonces las obras tienen que tener esa capacidad de flexibilidad, y además contemporánea en el uso de la técnica. Y por último, cierro con esto que no es nuevo, pero que hoy vuelve a tomar vigencia. Ketlas, en el 2008, en relación a Joseph Ketlas, en relación a la explosión de la burbuja inmobiliaria que se produjo en el mundo y particularmente en España, en un fragmento de un escrito, de un artículo mucho más largo, muy crítico hacia eso, dice, con esto cierra, dice: nuestra época viene diciendo antes que no hay arquitectura porque la arquitectura se mercantilizó, se hizo especulativa, a la moda, o sea, viene con toda esa crítica, ¿no? Y entonces cierra con esto, dice: nuestra época no tiene arquitectura, es cierto, pero sigue aún siendo posible, como en tiempos de los maestros, separar entre sí dos campos, que no se diferencian ya bizantinamente por el uso de las paredes de carga o del hormigón armado, de las molduras o las ventanas corridas, del tejado a dos aguas o de la cubierta plana, sino por una separación más sutil y al tiempo más elemental, la que distingue entre el mercado y el mundo, cuando precisamente la táctica es recubrir y representar al mundo, impedir que éste hable por su propia voz. Hay una arquitectura puesta a disposición del mercado, de sus propietarios, de sus capataces, de sus camareros. Y hubo otra arquitectura que encarna, ha encarnado, ha de encarnar al mundo y a sus habitantes.
Bueno, gracias. Fin. No sé, para mí estuvo buenísima la charla, súper interesante las horas que mostraste y un poco como lo que contaba esto de la primera parte, de la parte como más teórica de habitar el espacio y entenderlo dentro de un contexto, además de la materialidad. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, algo que les interese preguntar. Acércate, Vicky, porque no sé si María no te va a escuchar de ahí. Se te agarra la cámara. No, yo quería preguntar en una de las imágenes de ahora, en el videíto creo que era, aparecía como que la super viga esa gigante, como que se incrustaba y estaba como cortada a la mitad, por así decirlo, uno de los Con cosas. ensamble. Claro, cómo se ensamblaba, si se soldaba en horas y cómo era. Sí, eso es como yo en un momento mencioné, quizás muy al pasar, que el edificio tiene una junta estructural constructiva, no exactamente la mitad de la longitud de la placa esa, sino más o menos a un 40% de la longitud inicial. Entonces esa viga, en primer lugar, era sumamente pesada para subirla con la pluma. La pluma que subió a la parte más grande es la pluma más grande que había en Córdoba. Eh, o sea, la que más peso se banca para subir. Era imposible subirla entera la viga. Entonces, por eso se cortó en esas dos partes, justo no porque esa viga tenga la junta estructural está en todo el resto del edificio, esta parte no, por su materialidad, digamos, que lo hace posible, porque apoya sobre el resto, no está atado sobre el resto, pero se cortó justo donde estaba esa junta, y ahí, que es justo sobre la columna redonda que la recibe, no sé si, la segunda columna de la sala de sesiones, y ahí es donde se soldó efectivamente, digamos, con refuerzo. Y queda monolítica, pero el motivo es el peso que la viga completa de 70 metros tenía, eh, que hacía imposible que las grúas disponibles pudieran elevarlo. Claro, gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo igual te pregunto, Mariano, ¿les modificó algo la forma de pensar el proyecto en función de la materialidad, esto de que sea metálico? Eh, no nos modificó la forma de pensar, en el sentido en que, bueno, nosotros habíamos hecho alguna otra cosa de metal, pero nunca habíamos concebido este edificio así cuando fue el concurso. Eh, sí, sí a la hora, ahora, digamos, que con el día del lunes, nos parece que aun cuando el espacio, la disposición de los usos, la espacialidad y la atmósfera interior del espacio sigue siendo más o menos lo mismo que habíamos pensado, incluso la comprobación in situ, en la medida en que la hora iba avanzando, la comprobación, digo, de todas aquellas ideas y premisas que tuvimos a la hora del concurso, de cómo se abría el río, del espacio público, etc. Todo eso lo fuimos verificando, pero sobre todo, digamos, lo que cambia, y nos parece que en un muy buen sentido, a partir de esta nueva materialidad, es su imagen contemporánea, digamos, es una imagen mucho más, bueno, mucho más acorde a la época, y no solo a la época, sino a los usos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la caja de ladrillo que nosotros le hemos elegido a esa materialidad
por dos motivos. Uno, porque, bueno, era un material que requería muy bajo mantenimiento, una impermeabilización cada 5 años. Pero por otro, porque el ladrillo, bueno, en Córdoba se ha construido mucho con ladrillo, hay una obra importante todavía, sobre todo en el área central, el edificio ladrillero, etcétera, que en aquel momento, bueno, nos interesaba recuperar, digamos, o sea, por un lado, un material austero, sin mantenimiento, y por otro lado, con una identidad local, digamos, ¿no? Eso, con el cambio que tiene hoy, eh, en realidad toma mucho más forma de oficina, que es lo que son. O sea, como estaba antes, era más la analogía con una casa, digamos. Este, las ventanitas eran huecos, era la lógica del material, digamos, no era para nosotros la lógica del ladrillo, no es con grandes huecos, sino es un muro ahuecado, digamos, ¿no? A Claro. diferencia del hormigón. Además por una necesidad de- del proyecto de remediación estructural que requería la disminución de los pesos, ¿verdad? Que ahora es todo liviano. Es más, lo que se alcanzó a construir de ladrillo se demolió, lo que estaba construido. Este, yo diría que más que cambiarnos la concepción, digamos, lo que me parece que nos benefició, al menos así lo vemos nosotros, este cambio, esta remediación y los requerimientos de este cambio de materialidad y el uso del acero nos pone en una situación más contemporánea, pero no lo digo desde el punto de vista de la imagen, no quiero eh, asociar eso a una moda, sino a los modos de uso y a la apropiación del espacio según esos usos, digamos. En la placa superior, en el proyecto original, no era esta transparencia que se veía hoy en las imágenes desde el interior hacia afuera, era una raja de ventanas interrumpida bueno, yo hago señas fuera de la imagen, interrumpida por placas, por la estructura de hormigón para conformar la vivienda, pero predominaba el lleno sobre el vacío. Ahora es todo vacío. Y eso tiene una asociación con los modos de uso este, mucho mayor, digamos, una oficina que concebida como un home office, este, donde hay todo un gran espacio integrado, que eso se integre con el exterior, la vista del río mucho más fuerte, la vista desde afuera hacia adentro, que desde lejos no se ve, pero desde abajo la forma del alabeo de ese cerramiento permite ver. Bueno, eso básicamente. Sí, me parece igual clarísimo que si en esto de las rajas verticales y la viga vienen de hormigón, a diferencia de lo que es la viga del reticulado metálico, como también las posibilidades que te brinda la lógica del material. Ujú. Tal cual. Sí, esto que acabas de decir, que yo lo había mencionado con el ladrillo, o sea, es la otra cosa sumamente importante, la lógica de cada material, ¿no? O sea, bueno, el metal tiene una lógica, tanto de su ensamblaje y su conformación, que permite, que da una flexibilidad absolutamente mayor, bueno, que permite una diversidad de cerramientos posibles, en general, liviano y seco, también básicamente tiempos de ejecución muy inferior. Sí, yo creo, digamos, que hay un cambio de la expresión o el lenguaje del edificio hacia el entorno, con esta nueva materialidad y este cambio con respecto al anterior. Digamos, la concepción que tenían en el anterior del proyecto a este nuevo, hacia el entorno, hacia la ciudad,
Hay un cambio de lenguaje diferente, ¿con cuál puede ser una diferencia o piensa que este quedó mucho más interesante? A ver, el edificio anterior, o sea, el proyecto del concurso, digamos así, el que se empezó a construir en el 2007, que se interrumpió en el 2008, eh, en el entorno generaba un impacto importante por la escala del edificio, porque el entorno que hay allí es en parte residencial y en parte de talleres, medio fabril, este, que es parte del deterioro justamente que hay en el lugar, porque bueno, no hay un uso 24 horas. En esa parte de la costanera es donde se instalaron todos los boliches en una época, digamos. Eh, lo que se intentaba justamente con lo que decía antes, sobre todo el uso del ladrillo, digamos, era como, bueno, darle un anclaje con la arquitectura residencial de Córdoba. Pero, digamos, ahora me parece que el impacto por la escala del edificio sigue siendo igual, este, y en función de las características de ese entorno que es diverso, que tiene distintas escalas, hay, como dije, galpones, fabriles, bueno, una iglesia de estas, no evangelistas, sino, bueno, no me acuerdo el nombre, eh, mucha arquitectura muy deteriorada, o sea, vieja, digamos, al principio del siglo pasado. Eh, Me parece que desde ese punto de vista promueve, porque es el objetivo de la municipalidad cuando hizo el concurso y cuando hoy lo retoma en el 2020, eh, me olvidé de decir, en el 2020 nos llaman, pero justo vino la pandemia, la cuarentena, recién empezamos a trabajar a principios del 2021 con el estudio de ingeniería. Digo, este nuevo lenguaje, que es, a ver, es producto de la tecnología, esta es la otra cosa interesante, digamos, no hay un lenguaje por sí, digamos, sino que el lenguaje es producto de la materialización de la técnica y la tecnología empleada. Por supuesto, con un sentido, con una idea de diseño, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos parece que en ese sentido, por lo que fue planteado en ese sitio antes y ahora, tiene una fuerza, yo diría, como muy proactiva para que efectivamente la zona se renueve y se renueve con una arquitectura a escala de la ciudad. Es todavía esa zona donde puede haber una redensificación bien interesante. De hecho, en una de las fotos que se ve hay unas torres hechas muy próximas, que fueron hechas de acuerdo a la modificación de la normativa que surgió por el concurso, este, pero fueron esas 4 torres y ahí paró, digamos, y me parece que, bueno, esto va a ser muy proactivo con una renovación urbana mayor, este, con esta posibilidad de redensificación, evitando, digamos, o evitando, ayudando a que la ciudad no se siga expandiendo, ¿no? En una mancha de aceite que es el problema de Córdoba, no es el de Rosario, pero sí en Córdoba. Sí, a mí, va, yo un comentario, a mí, bueno, desde ya agradecerte, Mariano, pero esto de que esta flexibilidad que vos hablabas cuando das un poco al marco conceptual, creo que también tiene que ver con esto, cómo ustedes pudieron adaptarse bueno, que ahora había una situación diferente, pero si bien cambiaron el ladrillo, quizás por otro material, no resignan esto que sea durable, que sea de bajo mantenimiento, o sea, como que en términos conceptuales, si bien cambia un material por otro, todas las bondades que tenía el ladrillo inicialmente, ustedes las conservan en esta otra tecnología. Y eso es lo que me pareció de maravilloso en ver cómo, bueno, uno también adapta a una nueva circunstancia y, y qué es lo negociable, digamos, y qué no en algún punto. Ujú. Eh, Sí, yo, la cuestión del ladrillo es solo
En relación a, bueno, a una identidad cordobesa que en realidad era muy de la propuesta de un arquitecto que tuvo no solo la suerte de él y la ciudad misma, de sus intervenciones, ¿no? Pero digamos, es como una cosa, yo creo que el uso del ladrillo en una arquitectura doméstica está espectacular. En un equipamiento colectivo de esta magnitud, eh, como lógica el material, el mampuesto, la piecita de 12 por 26, una, me parece que no es, hoy lo veo eso, no es eh, todo lo coherente que podría ser como para decir, esta es la técnica apropiada para esa escala de obra y para esa finalidad de obra, ¿no? Claro, yo te interrumpí y vos estabas diciendo, No, no, no. Yo había terminado. Bárbaro. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Bueno, no sé, damos por terminado esto. Muchísimas gracias, Mariano. Estuvo muy Gracias. genial y clarísimo. Gracias por tu tiempo, Mariana. Mariano, te queríamos también, bueno, comentar que como está grabado, pedirte permiso para esto, subirlo a la plataforma que tenemos en el curso, que es la plataforma Moodle, si vos no tenés problema, como material de la cátedra. sí, sí, obvio, sí, andó. Bueno, 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 muchas muchísimas gracias a gracias. ustedes y hasta la próxima. Bueno, Gracias, Mariano. Gracias. Otro aplauso. Gracias.